Por más de 50 años, hemos creído que The Dark Side of the Moon es un álbum sobre la vida, la muerte y el dinero. Pero eso es solo la superficie. Es uno de los discos más vendidos y aclamados de la historia, una obra que transformó a Pink Floyd en un fenómeno global y que ha pasado más de 950 semanas en total en las listas de Billboard, un récord histórico. Pero, ¿y si te dijera que su verdadero genio no está solo en sus récords o en su icónica portada? La verdad es que el álbum es como un rompecabezas, un mapa sonoro que explora las presiones de la vida que pueden volver loco a cualquiera. Cada canción es una pieza que nos sumerge en temas como el conflicto, la avaricia, el paso del tiempo y la muerte. Y hoy vamos a armarlo completo, canción por canción, para revelar la historia que Pink Floyd nos cuenta. Una historia inspirada, en gran parte, por la trágica sombra de su primer líder, Syd Barrett. Sección 1. La primera pieza, el nacimiento a la ansiedad. Speak to me, breathe. El rompecabezas comienza no con música, sino con un latido. Un corazón que se acelera, el tic-tac de relojes, cajas registradoras, risas maníacas y gritos. Speak to me no es una canción. Es el sonido de la vida bombardeándote desde el primer segundo. Es el caos de estímulos y miedos y presiones que nos esperan. Una voz susurra, he estado loco por años, siempre he estado loco. Es el prólogo de la historia, una premonición de lo que está por venir. Y de repente, todo se calma. El caos se disuelve en una de las progresiones de acordes más tranquilas y hermosas del rock. Entra Breathe in the Air. Aquí comienza la vida. La letra nos invita a respirar, pero no como un consejo de meditación, sino como una instrucción casi resignada. Respira, respira en el aire. No tengas miedo de preocuparte. Es una aceptación inmediata de que vivir es sinónimo de ansiedad. Roger Waters, el principal letrista del álbum, nos dice desde el inicio que la carrera de la rata ha comenzado. Trabajarás, cavarás un hoyo temprano, y cuando termines, será tiempo de morir. Es una bienvenida agridulce y fatalista a la existencia. La primera pieza del rompecabezas que nos advierte que la calma es solo una ilusión temporal. Sección 2. La segunda pieza. La carrera sin destino. On the Run. Apenas terminamos de tomar aliento, el álbum nos arroja una carrera frenética. On the Run es la ansiedad hecha sonido, impulsada por un repetitivo y veloz arpegio de un sintetizador EMS Synthi A. Esta pieza es el reflejo perfecto del pánico moderno. No hay melodía que te guíe, solo una secuencia implacable que simula el movimiento perpetuo y sin sentido. Es el miedo a los viajes, la paranoia de perder un vuelo, pero en un nivel más profundo. Es el pánico a un mundo que se mueve demasiado rápido. Aunque la pieza está dominada por el sintetizador, también incluye sonidos grabados como pasos corriendo, anuncios de aeropuerto y una explosión final, que nos sumergen en una persecución constante. Para 1973, este uso de la electrónica en el rock mainstream fue increíblemente avanzado e influyente. On the Run es la etapa de la ansiedad tecnológica y el movimiento sin propósito. La tercera pieza, la tiranía del reloj, Time. Después de la carrera, llega la campana. O mejor dicho, cientos de ellas. El inicio de Time es una cacofonía de relojes de todo tipo, grabados por el ingeniero Alan Parsons en una tienda de antigüedades. Este asalto sonoro nos despierta bruscamente a una de las verdades más crueles de la vida, y la tercera pieza de nuestro rompecabezas, el tiempo que hemos perdido. La letra de Time es quizá una de las más directas y demoledoras del rock. Describe la pasividad de la juventud, esa sensación de que la vida es larga y hay tiempo para matar hoy. Esperas a que algo o alguien te muestre el camino sin darte cuenta de que la carrera ya empezó y te quedaste en la línea de salida. Y entonces, un día encuentras que 10 años han quedado detrás de ti,
Nadie te dijo cuándo correr, te perdiste el disparo de salida. La canción es una epifanía dolorosa, la comprensión de que el sol sigue siendo el mismo, pero tú eres más viejo, con menos aliento y un paso más cerca de la muerte. La frase aferrarse a una silenciosa desesperación es el modo inglés, es una crítica mordaz a esa resignación cultural, a vivir una vida de arrepentimiento silencioso. Time no es solo una canción sobre el paso del tiempo, es una acusación, es la presión de una vida no vivida, la angustia de darte cuenta de que tu recurso más valioso se te escurrió entre los dedos. Sección 4. La cuarta pieza. El gran concierto en el cielo. The Great Gig in the Sky. Tras la angustia del tiempo perdido, el álbum nos enfrenta a la pieza final e inevitable de la vida, la muerte. The Great Gig in the Sky, una composición del tecladista Richard Wright, originalmente era una meditación instrumental sobre la mortalidad, pero la banda sentía que algo faltaba. Fue el ingeniero Alan Parsons quien sugirió a una joven cantante de sesión llamada Claire Torrey. En el estudio, le dieron una instrucción bastante vaga. No cantes palabras. Piensa en la muerte, en el horror, en la desesperación, y luego canta. Lo que Torrey hizo en unas pocas tomas fue pura improvisación. Un lamento catártico que viaja del miedo al éxtasis. Su interpretación es tan poderosa que muchos creyeron que se trataba de un sintetizador. Por su trabajo de ese día, le pagaron una tarifa estándar de 30 libras. Años después, en 2004, demandó a la banda por derechos de autor argumentando que su improvisación era una parte fundamental de la composición. Ganó el caso en un acuerdo extrajudicial, obteniendo créditos como coautora y futuras regalías. Su voz se convirtió en la personificación de la muerte, no como un final silencioso, sino como una experiencia abrumadora, aterradora y finalmente liberadora. Sección 5. La quinta pieza. El Evangelio de la Codicia. Money. El lado B del disco se abre con uno de los sonidos más reconocibles de la historia, el loop de una caja registradora, monedas y el rasgar de papel. Este icónico ritmo, creado laboriosamente por Roger Waters empalmando cintas en el estudio de su casa, nos introduce a la quinta pieza del rompecabezas, el dinero. Money es una crítica sarcástica e irónica a la codicia y el materialismo. Con su inusual compás de 7/4, la canción tiene un ritmo cojo, hasta incómodo, que refleja la naturaleza torcida del dinero. La letra es mordaz, el dinero, dicen, es la raíz de todo mal hoy en día. Waters ataca la hipocresía de quienes acumulan riqueza mientras predican la pobreza. Curiosamente, a pesar de ser una crítica feroz al capitalismo, Money se convirtió en el primer gran éxito de Pink Floyd en Estados Unidos, catapultando el álbum al estrellato comercial. Esta ironía no hace más que reforzar el mensaje. El poder del dinero es tan omnipresente que puede convertir su propia crítica en un producto de consumo masivo. Sección 6. La sexta pieza. La ilusión de la diferencia. Us and Them. Desde la cruda crítica de Money, el álbum fluye hacia una reflexión más suave, pero igual de profunda, sobre el conflicto humano. Us and Them abordan la división, la guerra y la falta de empatía. La canción tiene un aire melancólico y espacioso, con un tempo lento y el saxofón melódico de Dick Parry, creando un contraste perfecto con su dura temática. La letra presenta una serie de dicotomías, nosotros y ellos, yo y tú, con y sin. Describe cómo las líneas de batalla se trazan arbitrariamente y cómo los líderes, los generales sentados, deciden el destino de la gente común desde la distancia. La frase «Adelante», gritó desde la retaguardia y las líneas del frente murieron. Es una imagen devastadora de la indiferencia del poder. Pero la canción va más allá de la guerra. Habla de la desconexión en la vida cotidiana. El verso sobre el anciano que muere en la calle porque nadie se detiene a ayudarle es un recordatorio de que el conflicto de nosotros y ellos no solo ocurre en los campos de batalla, sino en nuestras aceras. La canción nos dice que, al final,
solo somos hombres ordinarios y que las diferencias que nos separan son, en gran medida, una ilusión. Es la presión de la polarización y la incapacidad de ver nuestra humanidad compartida. Sección 7. La penúltima pieza y el clímax. El prisma de la locura. Any Color You Like, Brain Damage, Eclipse. El rompecabezas está casi completo. Any Color You Like sirve como un puente instrumental, un último momento de aparente libertad psicodélica antes del colapso final. Su título, según se cuenta, proviene de una frase que un técnico de estudio solía decir: puedes tenerlo de cualquier color que quieras, una metáfora de la falsa elección. Y entonces llega el clímax. Brain Damage es la canción donde todas las presiones convergen. Comienza con una risa lunática y una línea que es el corazón temático del álbum. El lunático está en la hierba. Muchos interpretan esto como una referencia directa a Syd Barrett, el genio fundador de Pink Floyd, que fue expulsado de la banda por su deterioro mental. La línea, y si la banda en la que estás empieza a tocar diferentes melodías, parece un recuerdo literal de las actuaciones erráticas de Syd. Pero la canción trasciende a Barrett. Roger Waters ha explicado que ese lunático no es solo una persona, sino que está dentro de todos nosotros. Hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo. Las presiones acumuladas, el tiempo, el dinero, el conflicto, finalmente han roto la presa. Y es aquí donde se revela el significado del título del álbum. La frase, te veré en el lado oscuro de la luna, no es una despedida, es una declaración de empatía. Es el reconocimiento de que hay una parte de nuestra mente que los demás no ven, un lugar de aislamiento, y que no estamos solos allí. El álbum cierra con Eclipse, un crescendo épico que resume todo lo que hacemos y vemos bajo el sol. Pero al final, todo bajo el sol está en sintonía, pero el sol es eclipsado por la luna. La luna, ese lado oscuro, es la locura, el colapso, el factor irracional que puede eclipsar toda la experiencia humana. Conclusión. Al final, The Dark Side of the Moon no es un álbum pesimista, es un acto de profunda empatía. Es un reconocimiento de que las presiones que nos aplastan son universales y que la fragilidad de nuestra mente es una condición humana compartida. Desde el primer batido hasta el eclipse final, Pink Floyd construyó más que un álbum. Crearon un espejo. Nos mostraron las fuerzas que nos empujan al límite, no para asustarnos, sino para decirnos que, incluso en el rincón más oscuro de nuestra mente, no estamos solos. Y esa es quizás la razón por la que, después de más de 50 años, seguimos sintiendo este álbum como si se hubiera escrito para nosotros. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu pieza favorita de este rompecabezas? ¿Qué canción te impacta más y por qué? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte más viajes al corazón de la música.